Hola, Reddit. Soy Setouchi y tengo una leyenda urbana espeluznante y emocionante para compartir contigo directamente desde el corazón de Japón. Es una historia de misterio y miedo que ha perseguido mis pesadillas desde la infancia, la leyenda de la mujer enigmática del santuario. Al crecer en la pintoresca ciudad de Nara, Japón, escuché rumores sobre esta escalofriante leyenda de parte de la gente mayor de mi vecindario. Hablaron de una mujer misteriosa que apareció cerca de un santuario olvidado en lo profundo del bosque. El santuario estaba escondido de los senderos principales, solo lo conocían aquellos que se atrevían a aventurarse en el corazón del bosque. Cuando era un adolescente joven y curioso, la leyenda me intrigaba y no pude resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de ella. Armado con una mezcla de emoción y temor, convencí a mis dos mejores amigos, Benta y Yuti, para que me acompañaran en esta búsqueda. Una tarde de verano, nos reunimos al borde del bosque, nuestras mochilas llenas de linternas, bocadillos y un aire de anticipación. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, proyectando largas sombras que bailaban sobre el suelo del bosque. El bosque parecía cobrar vida con la sinfonía de las cigarras y el susurro de las hojas. A medida que nos adentramos más en el bosque, los sonidos de la civilización se desvanecieron, reemplazados por un silencio espeluznante que nos envolvió. Los árboles se cernían sobre sus cabezas, creando un dosel que filtraba la luz del sol en un patrón moteado en el suelo. No pasó mucho tiempo antes de que tropezáramos con el camino cubierto de maleza que conducía al santuario. La entrada, que alguna vez fue grandiosa, ahora estaba oscurecida por enredaderas y follaje. Nos abrimos paso entre la vegetación, sintiendo que la anticipación aumentaba con cada paso. Finalmente, salimos a un pequeño claro y allí estaba, el antiguo santuario, su estructura de madera adornada con pintura roja descolorida y el aire cargado con el aroma del incienso de décadas pasadas. A medida que nos acercábamos al santuario, nos invadió una abrumadora sensación de inquietud. La atmósfera parecía cargada con una presencia de otro mundo, como si los espíritus del bosque estuvieran observando cada uno de nuestros movimientos. Es espeluznante, ¿no? Yuti susurró, su voz apenas audible. Asentí, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los tres intercambiamos miradas nerviosas, pero nuestra curiosidad nos obligó a continuar. No podíamos retroceder ahora, habíamos llegado tan lejos y necesitábamos ver si la leyenda era real. Según los rumores, la enigmática mujer solo apareció a medianoche, en la noche de luna llena. Habíamos planeado meticulosamente nuestra expedición para alinearla con el calendario lunar, asegurándonos de estar allí la noche correcta. Mientras el sol se ponía, arrojando un brillo ámbar en el horizonte, nos acomodamos en los escalones cubiertos de musgo del santuario, con los ojos pegados al cielo, esperando que la luna llena emergiera de detrás de las nubes. Los minutos se convirtieron en horas, y el bosque parecía volverse más oscuro y siniestro con cada momento que pasaba. El canto de las cigarras dio paso a los espeluznantes aullidos de las criaturas nocturnas, creando una inquietante sinfonía de la naturaleza. Justo cuando comenzamos a perder la esperanza, las nubes se abrieron, revelando una luna llena que bañó el claro con una luz plateada. Era hora. Nuestros corazones se aceleraron mientras mirábamos el denso bosque, esperando ver a la enigmática mujer emerger de las sombras. Pero nada pasó. Los minutos pasaban y comenzamos a dudar de la autenticidad de la leyenda. Tal vez es solo un mito después de todo, murmuró Benta, sonando aliviado y decepcionado al mismo tiempo. Pero justo cuando estábamos a punto de irnos, escuchamos un suave crujido proveniente de detrás del santuario. Nos dimos la vuelta y allí estaba ella, la mujer enigmática. Estaba de pie al borde del claro, su kimono flotante se mezclaba a la perfección con las sombras. Su rostro estaba oculto bajo la capucha de su capa y sus ojos brillaban como estrellas a la luz de la luna. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras se deslizaba hacia nosotros con una gracia etérea. Yuti agarró mi brazo y Benta dio un paso atrás con cautela, todos sintiendo una mezcla de fascinación y miedo.
La enigmática mujer se detuvo a unos metros de nosotros, su presencia llenó el claro con un aura enigmática. Sin decir una palabra, nos hizo señas para que la siguiéramos a las profundidades del bosque. Deberíamos ir. Yuti susurró, su voz temblaba. Una parte de mí quería huir, alejarse de la figura inquietante, pero la curiosidad me mantuvo en el lugar. Venta sintió y decidimos seguirla, adentrándonos vacilantes en las sombras. Nos internamos más en el bosque, nuestros sentidos se intensificaron, como si estuviéramos cruzando a otro reino. Los árboles se cerraron a nuestro alrededor y la luz de la luna luchó por penetrar el denso follaje. Finalmente, la enigmática mujer se detuvo en un pequeño estanque escondido. El agua brillaba como plata líquida bajo la atenta mirada de la luna. Se volvió hacia nosotros y sentí una extraña energía que emanaba de ella. Con una voz suave e inquietante, habló por primera vez: este estanque guarda un secreto, el reflejo de su verdadero ser. Mientras hablaba, noté que sus ojos tenían una profunda tristeza, como si llevara el peso de innumerables almas. Mira en el estanque, dijo, su voz apenas audible por encima del susurro de las hojas. Vacilantes, nos miramos el uno al otro antes de asomarnos al agua tranquila. El reflejo que me devolvió la mirada no era el mío. En cambio, era una versión distorsionada de mí mismo, atormentado por el miedo y la oscuridad. Me giré para mirar a Venta y Yuti, y sus reflejos eran igualmente inquietantes. El estanque parecía reflejar los miedos e inseguridades ocultos que llevábamos dentro. ¿Ves ahora?, preguntó la enigmática mujer. Asentimos, incapaces de encontrar palabras para expresar el profundo impacto de la experiencia. El bosque guarda muchos secretos, y yo soy simplemente un guardián de sus misterios, dijo, con la voz teñida de tristeza. Cuando las primeras luces del amanecer se deslizaron por el horizonte, la enigmática mujer comenzó a desvanecerse y su forma se mezcló con las sombras. Vimos con asombro cómo desaparecía, dejándonos con una sensación de asombro y desconcierto. Hasta el día de hoy, no hemos hablado de ese encuentro con nadie, temiendo que los demás lo descarten como una mera fantasía. Pero sé en mi corazón que experimentamos algo más allá de toda explicación, que la enigmática mujer del santuario es real y tiene la clave de las verdades ocultas que se encuentran dentro de todos nosotros. Entonces, queridos usuarios de Reddit, si alguna vez se encuentran en los antiguos bosques de Japón, estén atentos a la enigmática mujer. Entonces, queridos usuarios de Reddit, si alguna vez se encuentran en los antiguos bosques de Japón, estén atentos a la enigmática mujer. Ella puede permitirte vislumbrar tu propia alma, revelando las profundidades de tus miedos y deseos. Pero cuidado, una vez que la hayas visto, llevarás el peso de sus secretos para siempre. Mantente curioso, mantente valiente y que encuentres tus propias aventuras en el enigmático mundo de las leyendas urbanas. Hasta la próxima, Reddit. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Hola, Reddit. Soy Yusuke y tengo una espeluznante leyenda urbana de Japón que tengo que compartir con todos ustedes. Esta historia trata sobre la infame muñeca de Okiku, una historia escalofriante que ha perseguido a mi familia durante generaciones. La historia comenzó hace más de un siglo en un pequeño pueblo ubicado en lo profundo del campo japonés. En ese pueblo vivía una niña llamada Okiku, conocida por su brillante sonrisa y su risa contagiosa. Su familia era dueña de una preciosa muñeca que su abuela le regaló a Okiku. Era una hermosa muñeca con cabello largo y negro y cautivadores ojos vidriosos. Un día, la tragedia golpeó al pueblo cuando se desató un terrible incendio que consumió muchas casas, incluida la de Okiku. En el caos, la joven murió trágicamente y su cuerpo nunca fue encontrado entre las ruinas. La muñeca, sin embargo, sobrevivió milagrosamente al infierno. Con el corazón roto por la pérdida de su amada Okiku, su familia apreciaba a la muñeca como el último recuerdo que quedaba de su querida hija. Pero pronto,
cosas extrañas comenzaron a suceder. Escucharon risitas débiles en medio de la noche y los ojos de la muñeca parecieron seguirlos por la habitación. La familia creía que el espíritu de Okiko había llegado a la muñeca y, como resultado, la muñeca se hizo conocida como la muñeca de Okiko. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de los eventos inquietantes que le ocurrirían a cualquiera que entrara en contacto con la muñeca. Años más tarde, la muñeca fue vendida a un coleccionista, quien pronto la devolvió, aterrorizado por la presencia fantasmal que sentía a su alrededor. Luego, la muñeca pasó por las manos de varios propietarios, cada uno de los cuales experimentó sucesos inexplicables, ruidos extraños, objetos que se movían por sí solos y la extraña sensación de ser observado. Mi familia también tuvo su propio encuentro inquietante con la muñeca de Okiko. Se transmitió de generación en generación como una reliquia maldita. Cuando llegó a mis manos, era escéptico sobre la leyenda, pero no pude resistir la tentación de experimentar el misterio de primera mano. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes y descarté las espeluznantes historias como meras supersticiones. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a escuchar risitas débiles en medio de la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando desperté para encontrar los ojos de la muñeca aparentemente mirándome. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero mi inquietud crecía con cada noche que pasaba. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos y sentí una sensación constante de ser observado. Mis sueños se convirtieron en pesadillas, con la cara de Okiko persiguiéndome mientras dormía. En un intento desesperado por deshacerme de la maldición, decidí devolver la muñeca a su lugar de origen, el pueblo donde una vez vivió Okiko. Lo llevé a lo profundo del bosque y lo enterré debajo de las raíces de un árbol antiguo, con la esperanza de que, al hacerlo, pudiera romper la maldición. Sin embargo, los sucesos extraños persistieron, incluso sin la muñeca en mi poder. Parecía como si el espíritu de Okiko no estuviera confinado a la muñeca, sino que se hubiera adherido a mí. Consulté con un sacerdote local, quien me dijo que el espíritu de Okiko buscaba el cierre y la paz. Me aconsejó que visitara su tumba, ofreciera oraciones y me disculpara por perturbar su descanso. Solo entonces, dijo, podría esperar encontrar consuelo y romper la maldición. Con el corazón apesadumbrado, seguí el consejo del sacerdote e hice el viaje a la tumba de Okiko. Mientras estaba de pie ante la desgastada lápida, ofrecí mis más sinceras disculpas y susurré oraciones por su alma. Fue un momento de catarsis y una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Cuando regresé a casa, los extraños sucesos cesaron. Era como si el espíritu de Okiko finalmente hubiera encontrado la paz y la maldición se hubiera levantado. Había sobrevivido al escalofriante encuentro con la infame muñeca de Okiko. Pero hasta el día de hoy, la leyenda sigue siendo una advertencia en mi familia. La muñeca de Okiko permanece enterrada en lo profundo del bosque, un inquietante recordatorio de las fuerzas invisibles que persisten en las sombras del pasado de Japón. Entonces, queridos usuarios de Reddit, si alguna vez se encuentran con la muñeca de Okiko o cualquier otro objeto maldito, presten atención y procedan con precaución. Algunas leyendas pueden descartarse como meras supersticiones, pero otras pueden contener una verdad escalofriante que no podemos comprender. Mantente curioso, pero mantente a salvo, Reddit. Hola, compañeros redentores. Soy Kenji y tengo una historia escalofriante para compartir con ustedes, una historia sobre una leyenda urbana de Japón que persiguió mi infancia y me hizo cuestionar el límite entre el mito y la realidad. Mientras crecía en las afueras de Kioto, escuché susurros de Irei, un espíritu malévolo que deambulaba por el campo, dejando un rastro de terror a su paso. Se decía que Irei era un fantasma vengativo, impulsado por la ira y el dolor de un pasado trágico. Algunos creyeron que no era más que un cuento escalofriante contado para asustar a los niños, pero otros juraron que se habían encontrado con su sombría presencia.
La leyenda advertía de una mujer desfigurada vestida con un kimono hecho jirones, con el rostro oscurecido por el pelo largo y enredado. Se decía que deambulaba por caminos oscuros y desolados en las noches sin luna, y se decía que los desafortunados que se cruzaban en su camino desaparecían y nunca más se los volvía a ver. Como un niño curioso y aventurero, a menudo buscaba la compañía de amigos para explorar las historias embrujadas de nuestro pueblo. Una noche en particular, la curiosidad se apoderó de nosotros y decidimos aventurarnos en el bosque de bambú cercano, el mismo lugar donde se decía que acechaban los Irei. El aire estaba cargado de presentimientos mientras nos adentrábamos más en la oscuridad, armados solo con los haces parpadeantes de nuestras linternas. El espeluznante silencio parecía amplificar el susurro de las hojas de bambú, jugando una mala pasada en nuestras mentes. Mientras navegábamos por los senderos laberínticos, sentí una abrumadora sensación de ser observado. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor y no podía evitar la sensación de que no estábamos solos. De repente, un sonido distante resonó a través del bosque, un gemido espeluznante que envió escalofríos por nuestras espinas dorsales. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras agudizábamos nuestros oídos para identificar la fuente del inquietante grito. «Es solo el viento», susurró mi amigo Hiroshi, tratando de ocultar su miedo. Pero a medida que los lamentos se hicieron más fuertes, supimos que no era el viento. Fue un llanto lastimero que pareció reverberar a través de nuestras almas. El pánico se apoderó de nosotros e insté a mis amigos a regresar, temiendo que nos hubiéramos topado con algo más allá de nuestro entendimiento. Justo cuando nos dimos la vuelta para retirarnos, nuestras linternas parpadearon y se apagaron. La oscuridad nos envolvió y nos quedamos paralizados por el miedo. Luego, en la distancia, emergió un tenue resplandor, una luz suave y azulada que parecía flotar entre los tallos de bambú. Quería correr, pero mis piernas se sentían como si estuvieran congeladas en su lugar. Nos atrajo el brillo etéreo como las polillas a una llama, incapaces de resistir su misterioso encanto. A medida que nos acercábamos a la fuente de luz, nos esperaba una vista escalofriante. Una figura estaba de pie en medio del bambú, envuelta en un kimono hecho jirones. Su rostro estaba oscurecido por el cabello largo y enredado, y lloraba tristemente, sus gritos resonaban en la noche. «Correr». Hiroshi finalmente encontró su voz, y nos dimos la vuelta y corrimos a través del bosque, nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos. Los inquietantes lamentos nos siguieron y parecía que Irei nos pisaba los talones, su ira amenazaba con consumirnos. Salimos del bosque de bambú y tropezamos con el claro iluminado por la luna. Jadeando para respirar, miramos hacia atrás, pero no había señales del Irei. El bosque permaneció en silencio y quieto, como si el encuentro no hubiera sido más que una pesadilla colectiva. En los años que siguieron, mis amigos y yo rara vez hablamos de esa noche. El recuerdo permaneció en los rincones de nuestras mentes, un recordatorio de la delgada línea que separa el folclore de la realidad. A medida que crecí, llegué a comprender que leyendas como la de Irei están entretejidas en la estructura de la cultura japonesa, lo que refleja nuestros miedos más profundos y nuestra comprensión de lo desconocido. Si el Irei fue un mero producto de nuestra imaginación colectiva o algo más inexplicable, esa noche dejó una marca indeleble en mi alma. Entonces, queridos usuarios de Reddit, si alguna vez se encuentran en los oscuros rincones de un bosque de bambú en una noche sin luna, sean cautelosos y presten atención a las advertencias de las leyendas que resuenan a través de los siglos. Porque es en las sombras donde las historias de nuestros antepasados cobran vida, dejándonos con la inquietante pregunta, ¿qué hay realmente más allá del velo de nuestra realidad? Mantente a salvo ahí fuera, y que nunca te cruces en tu camino con las sombras de los Irei. La leyenda gira en torno a un denso bosque que se encuentra en las afueras de nuestro pueblo. Los lugareños lo llamaron Kai no Mori, que se traduce como el bosque susurrante. Se dice que una vez que ingreses a este bosque, estarás plagado de susurros fantasmales que gritarán tu nombre y te llevarán más profundo en su misterioso abrazo. La historia va así:
Una noche de luna llena, un joven aldeano llamado Taro decidió aventurarse en el bosque. Era un alma aventurera, siempre en busca de emociones más allá de la vida mundana del pueblo. Con su linterna en la mano, se adentró en las sombras del bosque susurrante. Al principio, Taro no oyó nada más que el susurro de las hojas y el ulular de lechuzas distantes. Pero cuando se aventuró más profundo, el silencio fue roto por débiles susurros. Las voces eran suaves, casi imperceptibles, pero sin lugar a dudas lo llamaban por su nombre. Taro trató de sacudirse la sensación de pavor y siguió adelante, pensando que solo era su imaginación jugando una mala pasada. Sin embargo, las voces se hicieron más fuertes y no pudo ignorarlas por más tiempo. Parecían emanar de todas direcciones, como un coro inquietante rodeándolo. En un intento por escapar de los espeluznantes susurros, Taro aceleró el paso y trató de volver sobre sus pasos. Pero el bosque parecía haber cambiado, como si sus caminos cambiaran como un laberinto viviente. El pánico se apoderó de él y se dio cuenta de que estaba perdido en el mismo bosque que había conocido desde la infancia. A medida que avanzaba la noche, el miedo de Taro se intensificó. La luna colgaba en lo alto del cielo, emitiendo un brillo etéreo que se sumaba a la atmósfera surrealista. Los susurros ahora sonaban urgentes, como si lo llamaran hacia algún destino desconocido. En su desesperación, Taro tropezó con un pequeño claro donde se encontraba un antiguo santuario. Los susurros parecían converger en este punto, haciéndose más fuertes e implacables. Estaba seguro de que los espíritus del bosque lo estaban llamando a algo siniestro. Haciendo acopio de todo su coraje, Taro se acercó al santuario y se inclinó respetuosamente. Suplicó que cesaran los susurros y que lo guiaran para encontrar el camino de regreso a casa. Pero las voces espeluznantes solo se intensificaron, rodeándolo como un tornillo invisible. De repente, un viento frío barrió el claro y una figura pálida y etérea se materializó ante él. Era una mujer vestida con un kimono antiguo, su cabello cayendo como una cascada negra. Su rostro era de un blanco fantasmal y sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. El corazón de Taro latía con fuerza, pero no se atrevía a moverse. La mujer habló en voz baja, pero autoritaria, revelando que ella era el espíritu guardián de Whispering Woods. Su voz estaba llena de tristeza y explicó que el bosque tenía un poder misterioso que atrapaba a aquellos que se aventuraban demasiado profundo. Para escapar de la maldición, Taro tuvo que responder a un acertijo que planteó. Si fallaba, estaría atado al bosque por la eternidad, convirtiéndose en uno con los inquietantes susurros. El acertijo era simple pero enigmático. ¿Qué es lo único que todos deseamos? Pero una vez que lo tenemos, ¿a menudo deseamos no tenerlo? La mente de Taro se aceleró, pero antes de que pudiera responder, la mujer fantasmal desapareció, dejándolo solo en el claro. Sabía que la respuesta tenía que ser profunda, ya que el hechizo del bosque dependía de ello. Con voz temblorosa, respondió, lamento. Una ráfaga de viento barrió el claro y cesaron los susurros. El bosque pareció soltarse de Taro y la luz de la luna bañó el santuario con un brillo tranquilizador. Taro sintió una extraña sensación de paz, como si el espíritu guardián hubiera aceptado su respuesta. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró parado fuera de Whispering Woods, el bosque, retirándose a las sombras detrás de él. Taro se apresuró a regresar a la seguridad de la aldea, jurando no volver a poner un pie en esos bosques embrujados nunca más. Hasta el día de hoy, todavía puedo escuchar la escalofriante historia del bosque susurrante de mis abuelos y la leyenda permanece arraigada en el folclore de nuestro pueblo. Por lo tanto, si alguna vez te encuentras cerca de los espeluznantes bosques de Kioto, ten cuidado con los susurros que te llaman, ya que pueden llevarte a una oscuridad de la que no hay escapatoria. Mantente alerta y mantente a salvo, Reddit.